Los masones operativos, como os digo, son los que están relacionados con las logias más antiguas, las logias que construían edificios, pero a partir del 17 empezamos a encontrar un fenómeno que determinará un cambio de rumbo en la masonería hacia, digamos, la masonería moderna, ¿no? Que no tiene ya nada que ver con la construcción, bueno, nada que ver, no, pero es decir, que ya no construye nada, ¿no? Es decir, que no tiene nada que ver con la concreta construcción de edificios, ¿no? Sí que obviamente conserva muchos elementos en sus rituales y en sus símbolos, siguen siendo antiguos elementos utilizados en la obra, pero ya los masones ya no construyen, en principio ya no construyen nada. Hoy en día pues hay que estar colegiado en el colegio de arquitectos, etc. Bien, pues este fenómeno es el de, conocido con el nombre de los Free and Accepted Masons, los masones libres y aceptados, ¿no? Que aparecen en torno al siglo XVII y que son personajes ajenos al oficio, ya no son, bueno, es decir, personas que se dediquen al oficio de la geometría, al oficio de la masonería, pero sin embargo forman parte, son miembros de las logias. Tenemos noticia fundamentalmente o principalmente de dos de ellos en el siglo XVII. Serían los masones conocidos, más antiguos de la historia. Estos dos francmasones son Sir Robert Moray, que vivió entre 1608 a 1673 y que fue iniciado en la logia de Edimburgo el 20 de mayo de 1641. Este es el primer masón, que lo veremos el próximo día cuando hablemos de los Rosacruces y sobre todo la creación de la Real Sociedad, ¿no? de la Royal Society, que es la sociedad actual científica más importante o de las más importantes y más tradicionales, por supuesto, del mundo, ¿no? Es decir, a la que pertenecieron después importantes científicos, ¿no? Es decir, pues Sir Robert Moray será uno de los promotores, tal vez el promotor por excelencia de la creación de esta Real Sociedad, y veremos un poco, cuando nos sumerjamos en el universo intelectual de los Rosacruces, el porqué, ¿no? Es decir, esto lo intentaremos despejar el próximo día. Y otro de los masones, digamos, conocidos, será Elias Ashmole, conocido por los que habéis visitado Oxford por su museo, el Ashmolean Museo. Era una colección de un anticuario que dejó una importante colección de antigüedades y actualmente todavía existe en Inglaterra. En Inglaterra es difícil que nada se pierda porque lo conservan todo, ¿no? Son conservadores por excelencia, ¿no? Conservan el Ashmolean Museum, ¿no? El museo, pues bueno, fundado por este personaje, que no es un personaje especialmente trascendente, ¿no? Es decir, más que por un poco las particularidades de su historia y de sus importantes diarios, de los cuales se pueden reconstruir muchas de las cosas que sucedían en la Inglaterra de su tiempo. Y leyendo libros y buscando un poco, ¿no? Encontré algún libro que comentaba los diarios de Elias Ashmole, y Elias Ashmole, tanto Robert Moray como Elias Ashmole fueron partidarios de la causa monárquica en el gran conflicto que hubo en Inglaterra en el 17, que le costó la cabeza al rey Carlos I y que acabó con el protectorado de Oliver Cromwell. Él, fue partidario, tanto Ashmole como el Moray fueron partidarios del bando realista, digamos, de los Estuardo. Y Ashmole explica en sus diarios que lo pasó muy mal. En la época de Cromwell, él tuvo muchos problemas económicos y tal, porque parece ser que muchos realistas monárquicos fueron apartados de la vida social, pública, tal. Entonces el tipo contaba que buscaba alguna viuda para casarse y salir de su mala fortuna, ¿no? Que supongo yo que debía ser una manera muy típica en la época, ¿no? De mejorar la fortuna.
y contaba que no tenía suerte en esa empresa, ¿no? Y entonces, curiosamente, surge el dato de su iniciación en el año 1646 en una logia en Warrington, en el condado de Lancashire, y a partir de aquí, de 1646, el tipo parece que empieza a venir a mejor fortuna, se traslada a Londres y en Londres toma contacto con importantes personajes de la vida intelectual, política y social de Londres. Es decir, claro, el autor que comentaba todos estos detalles y hacía análisis, ¿no? Es decir, se preguntaba si la masonería hubiera podido ser, de alguna manera, el medio que habría encontrado Ashmole para poder introducirse en ciertos círculos. Pero claro, eso supondría que en el 17 habría una masonería ya muy establecida y muy bien organizada en Inglaterra y Escocia. En Escocia veremos que sí, ¿no? Es decir, en Escocia sí que está bien asentada, pero en Inglaterra parece que también. Más masones conocidos, un masón importante que también estuvo en la creación de la Royal Society, aunque de este masón, bueno, de este personaje, Sir Christopher Wren, que es digamos, el arquitecto por excelencia de la Inglaterra del 17, sabemos que es masón, o suponemos que es masón por referencias, no porque él mismo, como comentaban estos dos personajes anteriores, lo dijeran de sí mismo, sino que se habla de ellos como masones, pero en documentos posteriores, ¿no? Sabéis que en el 1666 hubo un gran incendio en la ciudad de Londres y a Sir Christopher Wren le encargan, que era arquitecto, le encargan parte de la reconstrucción de los edificios de Londres y se le conoce particularmente por la construcción de la Catedral de San Paul's Cathedral, ¿no? la Catedral de San Pablo en Londres. Es un edificio bueno, que él fue el arquitecto, el diseñador, ¿no? Pues bien, se dice de él que fue miembro de una logia de San Pablo, que en el siglo XVII podremos localizar. Efectivamente, había en el distrito de San Pablo había una logia de la que dicen que pudo ser miembro, y en documentos masónicos posteriores nos dicen que fue gran maestro de los masones ingleses, pero que en 1702, tras la subida al trono de la reina Ana Estuardo, Christopher Wren deja de ser gran maestro sin que nadie le sustituya, y que la Gran Logia de Inglaterra antigua, digamos de masones constructores, habría entrado en decadencia. Un año después, en 1703, la Logia de San Pablo adopta un acuerdo que ya veremos en las constituciones de Anderson, que es el reglamento, digamos, el primer reglamento de la época moderna, de la masonería moderna, las constituciones de Anderson de 1723, parece ser que recogen un acuerdo que se atribuye a esta logia de San Pablo, que dice que los privilegios de la masonería no serán, en lo sucesivo, patrimonio exclusivo de los masones constructores. Cualquier otra persona de cualquier otra profesión tendrá derecho a optar a esos privilegios siempre que sea regularmente aprobado e iniciado en la orden. Lo cual parece que aquí, en 1703, ya hay un viraje de la masonería hacia una masonería especulativa, una masonería de masones aceptados, y no tanto de masones operativos, masones constructores de edificios. Las logias escocesas e inglesas del siglo XVII eran leales a los Estuardo y corrieron la misma suerte que ellos. Bueno, aquí quisiera introducir, que esto lo desarrollaremos más en la sesión que abordaremos el tema del rito escocés, ¿no? Y del escocesismo y los templarios, porque en ese ámbito me gustaría mostrar
cómo la masonería también es fruto de los acontecimientos políticos de su época, ¿no? Y sabéis que el siglo XVII es un siglo muy convulso en toda Europa, ¿no? Y en Inglaterra también. Tenemos la caída a principios del siglo XVII, la caída de la monarquía Estuardo, que era la monarquía que sucede a la casa Tudor, a las casas tradicionales inglesas. Sabéis que los Estuardo eran originarios de Escocia y reyes escoceses, ¿no? Es decir, y la casa Estuardo, bueno, es decir, decae, tenemos el protectorado del Parlamento en la época de Cromwell y una restauración de la monarquía estuardista a finales del 17, ¿no? Y a finalísimos del 17, casi antes de entrada del 18, tenemos la caída también de la casa Estuardo y la entrada de nuevas, bueno, de la casa de Orange primero y después de la casa Hanover, la actual casa Windsor, ¿no? Es decir, que sabéis que después la casa, o sea, actualmente la casa Windsor, la reina actual de Inglaterra forma parte de la casa Windsor. El nombre de Windsor se lo cambiaron después de la Segunda Guerra Mundial, porque era en realidad la casa Hanover, que procedían de Alemania. Entonces, bueno, es decir, la masonería está muy intrincada, imbrincada, digamos, metida en todos estos historias políticas, ¿no? Y se ve favorecida y perjudicada por los acontecimientos políticos, ¿no? Con la Revolución Gloriosa, la masonería estuardista, conocida como escocesa o jacobita, fue reemplazada por una masonería protestante fiel a los nuevos monarcas de la familia Hanover, ¿no? Veremos que la moderna expansión de la masonería no es de esta masonería más antigua, jacobita o estuardista, es decir, sino que es de una masonería moderna, protestante y fiel a la casa Hanover, ¿no? Y esta masonería parte del 1717. Parece ser que esta masonería también se empeñó en hacer desaparecer documentos y información de la masonería antigua, que era la masonería escocesa, la masonería fiel a los reyes Estuardo, que habían sido destronados y expulsados de Inglaterra, ¿eh? Entonces, como digo, hay una serie de cambios. Pero ¿por qué hubo interés por renovar o transformar la masonería precisamente, una organización que, bueno, es decir, parece bastante anecdótica, ¿no? Es decir, porque probablemente en la época de los reyes Estuardo la masonería fue, como os explicaba, ¿no? En época de Ashmole, una vía de contactos, incluso de espionaje, porque si Robert Moray, por ejemplo, fue conocido espía, digamos, espía francés durante el tiempo del protectorado, ¿no? En fin, que en el marco del movimiento de la masonería se dan muchos movimientos, ¿no? Es decir, políticos, es decir, bueno, mucho movimiento de intercambio y tal y cual, y hoy en día se sigue diciendo, ¿no? Es decir, que la masonería, mucha gente la ha utilizado, la ha hecho servir para precisamente entrar en contacto, pero bueno, como vemos, ya era algo que parece que estaba bastante institucionalizado en el 17, ¿no? ¿Y por qué los reyes Estuardo parece ser que protegieron a la masonería y, bueno, en la masonería había las grandes familias fieles próximas al monarca, formaban parte, estaban integradas en distintas logias, ¿no? Entonces, pues bueno, es decir, parece que era bastante lógico que mucha gente utilizara la masonería con fines, de alguna manera, de agenda, ¿no? Es decir, de buscar contactos, ¿no? La masonería afín a los Hanover fundó la Gran Logia de Inglaterra, la actual Gran Logia Unida de Inglaterra, y se expandió por todo el mundo intentando tapar y ocultar la masonería estuardista, ¿no? Aquí tenéis al primero, Jaime I, Jacobo I Estuardo, Jacobo I Estuardo de Inglaterra, pero parece que es el sexto o el séptimo de Escocia. Es decir, que
El desastre de tras la restauración monárquica, creo que el siguiente monarca fue Carlos II y Jacobo II. El segundo monarca duró 2 telediarios al frente o sea, en el trono de Inglaterra, porque, bueno, no solamente era partidario digamos, de las facciones más conservadoras, sino que además era católico, ¿no? Entonces, bueno, el liberalismo, en aquella época el partido que se ha conocido con el nombre de los Whigs, ¿no? Es decir, que eran los actuales liberales, ¿no? Contrarios a los Tories, ¿no? Es decir, los Whigs eran sobre todo protestantes, ¿no? Y, bueno, es decir, organizaron la Revolución Gloriosa, que terminó expulsando a Jacobo II. Estuardo se marchó de Inglaterra, dicen que se sacó el sello real y lo tiró al Támesis, ¿no? Y salió pitando, y eso lo interpretaron como una abdicación formal, ¿no? Y pusieron en el trono al marido de su hija, me parece, de su hermana, Guillermo de Orange, o holandés. Guillermo. El Suyamo, sí, está aquí. Bien, esto lo veremos con más detalle el próximo día. Está lleno de... Esto es un capítulo bastante interesante de la historia de la masonería, que hace que, claro, Guillermo II de Orange, Jacobo II, Estuardo, se traslada a Francia. Sabéis que los escoceses siempre tuvieron muy buena acogida en Francia. Supongo porque a los franceses siempre les interesó la inestabilidad que los escoceses provocaban en Gran Bretaña, ¿no? Es decir, entonces, bueno, Jacobo II se afincó en Francia, y el rey Luis XIV le puso un palacio, el Palacio de Saint-Germain-en-Laye, que hoy todavía se puede visitar. Es un palacio monumental, ¿no? Es decir, que había servido tiempo atrás como residencia de la familia real francesa, y ahí instaló a la corte en el exilio de Jacobo II. Y claro, Jacobo II, entre otras cosas, aparte de todos sus militares, acólitos, aristócratas que se vinieron con él, ¿no? Es decir, también se vinieron los masones. Entonces, en la época en la que Jacobo II estaba afincado en Francia, la aparición de las primeras logias francesas, ¿no? Que tenían obviamente la filiación esta escocesa y próxima al jacobismo, ¿no? Es decir, todo esto lo veremos, como os decía, en la conferencia sobre el tema escocés, por eso sí tendrá un peso muy importante en el desarrollo de todo el templarismo y todos los altos grados de la masonería escocesa. Con el rey Jacobo II llega en 1689, finales del 17, a Francia, las primeras logias, que serán fundamentalmente militares. Y de aquí vendría, entiendo yo, también, en gran medida, ¿no? Es decir, el hecho de que logias militares, el rito escocés, que es muy marcial, ¿no? Es decir, pues, bueno, hiciera que las logias en su momento fueran fundamentalmente o principalmente de hombres. Y hoy en día todavía quien se sumerge en los ritos masónicos se da cuenta de que tienen algo de marcial, o bastante de marcial, probablemente influencia de esta época. En 1601 muere Jacobo II, los jacobitas tomarán partido por su hijo, Jacobo Francisco Eduardo Estuardo, conocido como el Viejo Pretendiente, y su hijo, después, su hijo Carlos Eduardo Estuardo, conocido con el nombre del Bonnie Prince Charlie, que hay una canción muy bonita por ahí que se llama... ¿cómo se llama? Bonnie Charlie... Bueno, no sé. La pondré a ver si me acuerdo y la pongo el próximo día. En 1715 sabéis que hubo un alzamiento muy importante de los escoceses en Escocia, intentando restituir la monarquía Estuardo. Y el último gran alzamiento, luego hubo otro todavía en 1719, y el último será en 1745, que terminará con la gran derrota de los escoceses
y la persecución de, de todas las tradiciones y de todos de los Highlands, ¿no? Es decir, que fueron los que apoyaron en 1745, apoyaron al rey Estuardo, al Bonnie Prince Charlie, que tuvo que huir de Inglaterra y tal, ¿no? Perdón, de Escocia, ¿no? Es decir, bueno, en 1746 empieza una represión tremenda en Escocia, ¿no? Es decir, de la cultura, de las tradiciones, se prohíben muchas de las tradiciones típicas escocesas y vino a agravar un poco el conflicto escocés, ¿no? De toda esta parte, digamos, que es política, historia política, tiene una importancia capital en el desarrollo de la masonería. Precisamente porque será en 1715 la primera reunión de las 4 logias londinenses que fundarán la Gran Logia Unida de Inglaterra, que en 1723 se dará un reglamento, en fin, y que será la moderna masonería. No es casual que sea en 1715, justo después del alzamiento jacobita, porque, bueno, parece ser que efectivamente eso abunda en la idea de que se quiso crear una nueva masonería partidaria de la nueva Casa Real, los Hannover. Pero claro, era un problema serio porque el primer monarca Hannover no hablaba prácticamente inglés, hablaba alemán, o sea que el tipo no las tenía todas, ¿no? Entonces, claro, los jacobitas, o sea, los reyes Estuardo, que eran originarios de Inglaterra, habían sido casa reinante durante bastante tiempo y demás, tenían una pretensión mucho más legítima al trono de Inglaterra, ¿no? Entonces, bien, era importante renovar las instituciones y entre ellas algo que debió ser tan importante en la vida política y social como era la masonería. Data de 1715, como os digo, el primer encuentro en la Taberna del Manzano de 4 logias londinenses, que las logias en aquella época se reunían en tabernas, ¿no? Como buenos ingleses. Como buenos ingleses, ¿no? ¿no? Y todavía se conservan brindis y cosas de esa época, ¿no? Es decir, de hecho, después de una tenida masónica hay un agape ritual que no siempre, pero a veces acaba con un brindis específico masónico, ¿no? Es decir, y probablemente vendría de esta época, ¿no? Es decir, de la época en que los masones se reunían en tabernas, ¿no? Y se crea una masonería, como decía, real al rey Jorge I de la Casa Hannover. Estas 4 logias son la logia de San Paul, del distrito de la Catedral de San Pablo, donde estaba la Catedral de San Pablo, que se reunía en la famosa taberna del Ganso y la Parrilla. La logia que se reunía en la Taberna de la Corona, en Parkers Lane. La logia que se reunía en la Taberna del Manzano, en Charles Street, en Covent Garden. Actualmente la Gran Logia Unida de Inglaterra se encuentra en Covent Garden. Y la logia de la taberna, del Rammer and Graves, en Channel Row, en Westminster, ¿vale? Ya uno se va sumergiendo, digamos, en la vida londinense, ¿no? Fundan la Gran Logia de Londres y Westminster, que será el primer nombre que recibirá esta primera Gran Logia que agrupa estas 4 pequeñas logias, ¿no? Estas 4 logias londinenses, ¿no? Y en esta primera reunión se fija una fecha para una asamblea anual y para elegir a un gran maestro, es decir, de la federación, de la Gran Logia. El día fijado será el día de San Juan de 1717, tercer año del reinado de Jorge I, y ahí tuvo lugar la primera asamblea de los francmasones, Free and Accepted Masons, ¿no? Libres y aceptados, y que fue en esta taberna, ¿no? Es decir, del Ganso y la Parrilla. Estaría bien organizar una visita, un tour por el Londres masónico, ¿no?
creo que se puede visitar. Después de la cena, el decano de los maestros masones, presidente en funciones, propone una lista de candidatos y la mayoría escoge a Anthony Sayer, que creo, si no recuerdo mal, no es un personaje muy apreciado, digamos, por la masonería. Después, parece que no fue un gran maestro. Como primer gran maestro de los francmasones, después el siguiente, el sucesor, 2 años más tarde, se propone que cada 2 años se renovará el cargo de gran maestro de la Gran Logia de Londres y Westminster, será George Paine. Y en esta masonería empezarán a entrar personajes ya de una relevancia, digamos, intelectual importante, y uno de ellos es Jean-Théophile de Saint-Gullier, un francés afincado en Inglaterra, clérigo anglicano, filósofo natural, miembro de la Royal Society y divulgador de las teorías de Isaac Newton. Fue un gran colaborador de Isaac Newton. Pues bien, este personaje, que tuvo una importancia destacable, ¿no?, en la historia de la física moderna, también la tuvo en la historia de la francmasonería, el desarrollo de la francmasonería especulativa. Junto con el pastor James Anderson redactaron las nuevas constituciones de la Gran Logia de Londres y Westminster, un nuevo reglamento que se publicaron en 1723 bajo la maestría del duque de Wharton. Aquí ya vemos que importantes personajes de la aristocracia británica empiezan a integrar, a formar parte de la masonería. Las constituciones de Anderson es un documento capital todavía vigente al que se remiten todas las logias y las grandes logias de la masonería moderna. Están redactadas por estos personajes, James Anderson y de Saint-Gullier, y también tienen un poco, se inspiraron en las Old Churches, en los antiguos deberes, incluyendo una historia. Tienen un gran capítulo, digamos, desarrollando la historia de la masonería, que la remontan, pues bueno, ya aquí Euclides ya pierde un poco de protagonismo y la gana la leyenda de la construcción del templo de Salomón, la aparición del maestro constructor Hiram, constructor del templo de Salomón, y que esta leyenda, como veremos, vertebrará los misterios, digamos, sobre todo, de toda una serie de grados de la masonería moderna. Los francmasones se ponen, los reglamentos de Anderson han de creer en Dios, el sublime arquitecto de los mundos, han de observar normas fraternales entre ellos y ser respetuosos con el orden político y social. Y subrayo esto porque efectivamente esta nueva masonería busca una cierta fidelidad al poder, a la monarquía. Las nuevas constituciones tienen una influencia claramente protestante y partidarias de un nuevo orden político, alejando del catolicismo jacobita. Ya se ve en estas constituciones una influencia protestante clara. Ya no hay alusiones a la Iglesia católica como había en los antiguos deberes. También se resta importancia a Euclides, bueno, esto ya lo comenté, ¿no? Y se da importancia a la construcción del templo de Salomón. Un momento, si tiras para atrás, al final de todo pone en el año de la masonería 1723, año Domini 1700. O sea, 1500, o sea, 5700. ¿Cuál es el punto de partida? ¿Cuál es el punto de partida? O sea, el año Domini. No, el templo de el año Domini, pero fíjate, yo he hecho Years of Masonry, o sea, es decir, la masonería tiene su propio calendario. Sí, por eso. Y el calendario se remonta a la construcción del templo. Sí, ¿vale? Entonces, claro, se suma unos cuantos años. Sí. No. La Gran Logia de Londres y Westminster se convertirá más tarde en la Gran Logia de Inglaterra o la actual Gran Logia Unida de Inglaterra. Esta Gran Logia será la que otorgará las patentes de fundación a otras grandes logias, como se explicaba, de otros países donde no había grandes logias. Y la Gran Logia tiene jurisdicción, curiosamente, sobre los 3 grados simbólicos, son los 3 grados principales de la masonería, que son los tradicionales de aprendiz, compañero y maestro, que veíamos que estaba organizado el oficio de albañilería.
una escisión muy importante y a lo largo del siglo XVII y el del XVIII y el XIX veremos distintas escisiones. Bueno, veremos, se verán, quien estudia la historia de la masonería, no voy a entrar en detalles, pero sí me parecía importante destacar la aparición del Gran Oriente de Francia, porque es una importante escisión. En 1756 se independiza de Inglaterra y en 1773 pasa a denominarse el Gran Oriente de Francia, funda su propio rito, el rito francés, y se convierte en adalid de la masonería liberal y antidogmática. Por tanto, veremos dos líneas en la masonería, dos líneas de influencia muy marcadas, muy relevantes, una muy tradicional, monárquica, etcétera, vinculada a la Gran Logia Unida de Inglaterra, ¿vale? Y otra mucho más liberal, abierta, antidogmática, que incluso llegarán a admitir mujeres, sí que es cierto que en tiempos recientes, pero y que se fundamenta en la idea de igualdad, ¿no? Es decir, y se rige por principios democráticos, llegando, y es una de las cosas que más me gusta, me fascina, del Gran Oriente de Francia, a presentarse como una escuela de república. Es decir, sí, porque en el fondo la masonería inspiró la Constitución, la antigua Constitución, la Constitución de los Estados Unidos, y después inspiró en cierta medida las revoluciones y las transformaciones sociales y políticas de Europa, etcétera, ¿no? Y en gran medida esta línea es, digamos, más fiel a Francia que a Inglaterra.